Con ustedes, Gustavo Delgado. Bienvenidos a bordo. Estamos a punto de zarpar en la jurídica frases para profesionales. Hoy, día lunes, 1 de febrero del año 2021. Ante todo quiero excusarme porque tenemos problemas con la iluminación. Por otro lado, quiero hacer una reseña un poco tardía. Había razón de que incurrí en un error material involuntario al no presentarme con antelación. Mi nombre es Gustavo Delgado, ciudadano nacido en Colombia, viví desde muy joven en Venezuela, abogado egresado de la Universidad Santa María de Caracas en el año 1987, actualmente radicado en Colombia, en la ciudad de Cali. Cursé hace 2 años materias en la Universidad Cooperativa de Colombia en el ánimo de convalidar mis estudios de Derecho y así poder ejercer la profesión en ambas naciones. Estamos ya a puertas de ser aprobados por el Ministerio de Educación. Ahora bien, vamos a lo concreto. Vamos a tratar rápidamente 20 frases. Yo me sentiría afortunado si día a día ustedes toman una frase y la aplican en el ejercicio de sus actividades profesionales o dentro del diario acontecer. Ahora bien, ya comenzamos con la primera, que reza: caímos en una política de quid pro quo. Repito, caímos en una política de quid pro quo. Ese quid se puede pronunciar también quid pro quo. Esto significa algo por algo. Normalmente en las negociaciones de Estado con otro Estado se utiliza, valga un ejemplo, cambiamos petróleo por comida. La número 2. Aplicaron una jugada gatopardiana o aplican políticas gatopardianas. Esto significa cambiar algo para que nada cambie. Esto también se denomina en el argot político la puerta giratoria. Entiéndase, el ministro de Educación pasa a ser ministro de Hacienda y el de Hacienda pasa a ser ministro de Educación. Se vende la impresión de que hubo cambios sustanciales, radicales, de fondo, pero nada ha cambiado. Repito, aplican políticas gatopardianas. La tercera reza: el acuerdo presenta visos de ilegalidad, presenta destellos de ilegalidad, o el asunto presenta destellos de ilegalidad. Pasamos a la número 4, vinculada al ámbito forense. Las heridas hablan por la víctima, ahora solo falta que hable el homicida. Reitero, las heridas hablan por la víctima, ahora solo falta que hable el homicida. La número 5, no hubo presencia del lago hemático en la escena del crimen. Lago hemático es sangre. No hubo presencia del lago hemático en la escena del crimen. Esta frase la busco en el ánimo de que se vayan consustanciando con la terminología propia del ámbito del derecho y de otras profesiones. La número 6. El procesado se allanó a cargos tomando una decisión libre, consciente y voluntaria. Es decir, que no puede actuar bajo ningún concepto por coacción. Bajo coacción no puede actuar. Es menester que la decisión del procesado sea libre. Reitero, el procesado se allanó a cargos tomando una decisión libre, consciente y voluntaria. La número 7, a las pruebas me remito. Este es un término que está muy trillado dentro del ámbito jurídico. A las pruebas me remito. También dentro del día a día se utiliza esta frase, dentro del argot cotidiano. Pasamos a la número 8. La evidencia prueba más allá de toda duda razonable que el ciudadano tal es culpable.
La evidencia prueba, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad de tal ciudadano, de X ciudadano. Ustedes se encargan de rellenar las frases bajo el supuesto de hecho que se les presente. ¿Sí? La número 9. Se trata de un testigo venal, con P pequeña. Se trata de un testigo venal. ¿Quiénes son los testigos venales? Son aquellos testigos por profesión u oficio que a cambio de una suma de dinero, corrijo, declaran o testifican a favor o en detrimento de alguien. Se le denomina testigo venal. La número 10. Todo el andamiaje de la estructura penal está cimentado en premisas fundamentales como lo es la presunción de inocencia. Es una premisa fundamental contemplada en la Carta Política o en la Carta Magna de casi todos los países, que es la presunción de inocencia. De seguida pasamos a la número 11. Cae su tesis dentro del campo de la especulación. Es decir, que no se manejan elementos probatorios, simplemente son meras especulaciones. Reitero, cae su tesis dentro del campo de la especulación. No tiene cómo probarlo. La número 12. El juez le informa que a partir de este momento usted adquiere la condición de imputado y queda vinculado al proceso. A tenor de la gran mayoría de los códigos procesales penales de América Latina, el juez pone en autos al imputado que a partir de ese momento procesal adquiere la condición de imputado. La número 13. Debemos analizar cada pieza de la evidencia. Esta frase habla por sí sola. Huelga explicarla. Debemos analizar cada pieza de la evidencia. Esta terminología se utiliza principalmente dentro del ámbito de la policía investigativa. La número 14. Hay un desideratum de justicia. Hay un desideratum de justicia, es decir, existe un deseo de que haya justicia en este caso. La número 15. Sabiendo que las pruebas son la piedra angular de un proceso y no habiendo probado nada, la representación fiscal no tiene otro camino que solicitar la libertad del acusado. Reitero, sabiendo que las pruebas son la piedra angular, es decir, la piedra bajo la cual está constituida esa acusación de un proceso y no habiendo probado nada la representación fiscal, no tiene otro camino que solicitar la libertad del procesado o del acusado. La repito la frase, sabiendo que las pruebas son la piedra angular de un proceso y no habiendo probado nada, la representación fiscal no tiene otro camino que solicitar la libertad del procesado. La 16. Se trata de un juicio con tinte político. Se trata de un juicio con tinte político. Es decir, que es una decisión tomada por un juez vinculado, salpicado por la política y que opera en detrimento de una persona muy probablemente vinculada al mundo de la política. La 17. La ciudadana fiscal está trabajando bajo el guión o bajo un guión que se repite. La ciudadana fiscal está trabajando bajo un guión que se repite. Es decir, que le aplica la misma fórmula a todos los casos y esa acusación se puede caer por su propio peso. Va a depender en parte de cómo actúe el abogado, estudiando de alguna manera, de manera coherente, viéndole las falencias, las fracturas o las fisuras que presenta esa acusación. Pasamos a la número 18. No son de buen recibo los argumentos de la señora fiscal. No son de buen recibo los argumentos de la señora fiscal o de la ciudadana fiscal. Esta frase puede partir o bien sea del abogado defensor o en su defecto del juez.
en el momento de tomar una decisión. La 19, estamos revisando todos los ángulos del crimen. Estamos revisando todos los ángulos del crimen. Habla por sí sola esta frase. Y la 20, esta pista nos proporciona un nuevo ángulo de investigación. Esta pista nos proporciona un nuevo ángulo de investigación. Esta frase se utiliza dentro del mundo de la policía investigativa. Nos vemos mañana martes 2 de febrero y espero que todos estén a bordo. Es mi intención que hayan aprovechado a cabalidad estas frases y reitero, me daría por bien servido si asimilan una sola frase diaria. Hasta mañana.